A principios de junio entró en vigor la Ley de Zonas Económicas Especiales. Con ella, el gobierno federal impulsará y generará riqueza a partir de la creación de empleos en áreas del país donde el crecimiento ha sido lento y rezagado. Esas zonas son Michoacán, Guerrero, Corredor de Tehuantepec, de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, Puerto Chiapas también, y Corredor Campeche, Tabasco. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Son 5 los ejes que apoyarán el éxito de estas zonas. Proyectos de mediano y largo plazo, ventanilla única para trámites, convenios de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, plan económico y desarrollo a largo plazo, así como un gran plan maestro en áreas para la operación de las distintas zonas, así como la rendición de cuentas. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. Pablo, uno de los modelos de crecimiento económico más importantes en los distintos países está ligado a esta idea de que es necesario encontrar un mecanismo que integre las distintas zonas en los diferentes países. En México tenemos varios Méxicos, pero se dice hay 2 partes que van a velocidades totalmente distintas. El México del centro y del norte, que avanza pues con niveles de crecimiento a veces superiores a incluso de la media nacional, y aquellas otras zonas, fundamentalmente en aquellos estados del atraso de economías que están totalmente destrozadas, fundamentalmente porque pues, se dedican a hacer cosas que no son aquellas que les permiten a sus habitantes sobrevivir o de alguna manera generar la riqueza suficiente para poder hacer que el crecimiento económico les genere un beneficio específico. Para ello es que se crea ahora esta política de tratar de establecer lo que se llaman zonas económicas especiales, que es, creo que de manera muy clara, quitarles a los gobernadores buena parte de estos recursos, tratar de generar desde el centro formas productivas ajenas a lo que vienen haciendo en estos estados, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y que de una manera muy clara la línea es hay que impulsar proyectos que sean productivos, que la gente pueda vivir de ellos y que dejemos de estar haciendo lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo, es metiéndole dinero a una serie de economías que lo único que hacen es pues, abastecer a caciques, a gobernadores que se quedan con el dinero y simplemente a una población que no sale de la pobreza. Sí, este programa de zonas económicas especiales que pretende la industrialización de franjas del país que no lo están, y con una serie de incentivos para que sea el sector privado el que invierta, además de una fuerte inversión pública, me parece, Ezra, que requieren antes que nada una premisa: orden. Es decir, si tenemos todavía en Oaxaca a grupos de maestros y grupos que han vivido del subsidio oficial para mantener organizaciones no gubernamentales que se dedican a tomar carreteras, a tomar gasolineras y a impedir la actividad productiva, mientras eso siga vigente, no creo que las zonas económicas especiales entren en un mejor momento. Creo que es necesario el orden, es necesario la certeza jurídica para que no te tomen las carreteras, para que no te roben los camiones donde llevas los productos, que te garantice que vas a poder sacar la mercancía que es producto de tu proceso de industrial. Es decir, necesitamos pues que haya Estado de Derecho en esos estados, en esas entidades, para poder que fluya este gran proyecto de zonas económicas especiales. Es que en el momento en que esto se planeó, tenía el concepto claro de que el problema estaba ubicado fundamentalmente, primero, en una falta de inversión en la zona. Segundo, en el hecho de que se requería desde el centro, desde el Poder Ejecutivo, un determinado modelo económico en donde se tuviese el control de cierto de los recursos y que se estuviese generando proyectos de infraestructura, proyectos productivos, atrayendo el capital, bajo el principio de que yo, gobierno federal, te garantizo que aquí estoy para evitar entrar en todas estas zonas que son zonas peligrosas, digamos, peligrosas desde el
punto de vista de lo que tú llamas pues falta de certeza jurídica, falta de capacidad por parte de las propias autoridades locales. El problema es que en el momento en que esto empieza a instrumentarse, ya se dice aquí está el capital, aquí está el presupuesto para ello, aquí está la estructura jurídica. En medio de esto tienes toda una serie de elementos que van desde la propia inseguridad con grupos delincuenciales que están presentes hasta este tipo de movimientos de choque vinculados a el sindicato a esta parte del sindicato de la coordinadora, hasta movimientos de orden subversivo, de sectores guerrilleros, en donde el esquema se rompe totalmente porque mientras no se garantice por parte ya no del gobierno estatal, sino del propio gobierno federal que toda esta zona económica especial tiene garantizado precisamente el apoyo o la tranquilidad para comenzar a invertir, todo este modelo que es, por supuesto, así como fue planeado, tiene todos los visos de empezar a funcionar, por lo menos a partir de darle los recursos en aquellas áreas que pueden ser productivas. Tu problema radica en que lo que le tienes que decir a los gobernadores de los estados es no molesten, déjenos trabajar. Su problema radica en que como dentro de cada uno de estos estados, tanto los gobernadores como las fuerzas locales están pues enfrascadas en disputas internas, incluso las que tú mencionabas de sectores magisteriales, el asunto se vuelve mucho más complejo de lo que originalmente planteaban, Pablo. Sí, y creo yo, en este caso, que el diagnóstico es correcto. O sea, la solución ahí está planteada para estas zonas deprimidas del país. Una reforma educativa que mejore la calidad de la enseñanza, que los niños vayan a clases, profesores que impartan sus materias, mejorar los niveles de educación y crear paralelamente una infraestructura industrial que pueda absorber mano de obra, que pueda absorber técnicos, que pueda absorber profesionistas capacitados de la zona. Esa es la solución. Creo que se ha dado en el clavo al conjuntar estos dos esfuerzos, reforma educativa y zonas económicas especiales. El punto está en la influencia, la enorme influencia que grupos ideológicos se esmeran en boicotear estas dos iniciativas. ¿Por qué? Dicen, la reforma educativa es privatización y lo de zonas económicas especiales es un proyecto del imperio norteamericano para partir a México y de ahí a Centroamérica. Es decir, tenemos tantas telarañas ideológicas en medio de algo tan evidente que es necesario desarrollar las zonas deprimidas del país con industrialización, con lugares para que haya espacio a los técnicos calificados que salgan de una buena enseñanza, que realmente se necesita de un esfuerzo nacional para convencer a ese sector de la población que no tienen, si quieren salir del rezago, de la pobreza ancestral que han padecido y que padecen algunos porque grupos sociales impiden el despegue económico, tienen que lanzarse a este proyecto de zonas económicas especiales y a una buena reforma educativa. Si no, no hay de otra. Y es que en el fondo estos grupos que se oponen a todo el modelo tienen razón, Pablo. Tienen razón, ¿sabes por qué? Porque en el momento en que todo este modelo que tú estás planteando funcione, ellos dejan de tener el poder que hoy tienen. Ese es su gran temor. Todos estos grupos de coordinadora, de grupos armados, de grupos de movilización que han vivido del presupuesto que les ha entregado la autoridad federal y estatal fundamentalmente. Todos estos grupos que pues viven básicamente también de la pobreza de la gran mayoría de la población. En el momento en que un proyecto como zonas económicas especiales empiece a funcionar y esta gente deje de tener que estar supeditada a estos grupos y pueda tener su propia capacidad de supervivencia, su propia casa, tenga ya un nivel de vida adecuado y ya no tenga que voltear a estar sometido a estas organizaciones y estas ya no sean un poder político real, dejarán de tener la fuerza suficiente. Ese es el temor que tienen. Por eso es la oposición, porque este tipo de modelos transformadores tiende a aniquilar el poder de grupos corporativos que vivieron en el pasado, en el viejo modelo del priismo hegemónico y priismo corporativo, pues ahí enquistados en estos estados y que hoy siguen
pues al amparo de la impunidad, teniendo capacidad de acción, modelos de modernización que les van a quitar el poder político y el poder económico, y por eso es que se niegan a morir y por eso hacen este tipo de luchas, así le llaman, donde tienen todavía capacidad de acción. Sin embargo, aquí lo que te estás jugando es la vida de millones de personas a las cuales has mantenido en la miseria durante épocas y que hoy ya no puedes seguir apostando por ello, porque esto es verdaderamente una bomba de tiempo para todos, no solamente para el sur del país, sino para toda la nación en su conjunto. Sí, toda reforma, toda transformación implica tocar intereses. Aquí se han tocado intereses muy fuertes, pero de sectores pobres, pero que viven de lo que les da el gobierno del estado, en este caso de Oaxaca, para mantener sus proyectos sociales, para mantener sus movilizaciones. Creyeron que dándoles dinero los compraban, pues los acostumbraron, los enviciaron con eso. Y estos grupos sociales están manejados por líderes, por demás inescrupulosos, Ezra, que les conviene mantener a esa gente en la ignorancia. Dice el lema, a la gente no le enseñes, no le des pescado, enséñale a pescar. Pues esto les conviene todo lo contrario. Le conviene que a los estudiantes y a las personas no aprendan a pescar. Les conviene a ellos darles el pescado, porque si yo te doy el pescado, tuyo es mi voto, tuya es tu presencia en los mítines, tuya es tu carne de cañón para todas mis acciones de bloqueos. Entonces estamos en un momento crucial para esas zonas del país. ¿Vamos a permitir que se queden rezagadas como hasta ahora? Pues si plantean una resistencia, en algunos casos violenta, como en Oaxaca, en Chiapas y en sectores de Guerrero, lo veo muy difícil que pueda darse cauce a las zonas económicas especiales y a la reforma educativa. Y a pesar de eso, yo te insistiría que esas son finalmente las únicas alternativas que se tienen. Sí. Hay que seguir apostando a zonas económicas especiales, hay que seguir apostando a que los proyectos modernizadores se tienen que realizar, no se puede renunciar a una reforma educativa, de lo contrario, llegar a una negociación en donde lo que se esté haciendo es tratar de mantener un statu quo y suponer que van a llegar inversiones a esos estados porque las cosas simplemente se calmen, va a ser otra vez un autoengaño. Aquí no hay de otra. Zonas económicas especiales que, como en otros países, funcionaron porque lograron cambiar la estructura productiva de estos lugares, le dieron empleo a la gente, le dieron educación, le dieron capacidad de transformación. Eso es lo que puede sacar a este país o a esta zona del país de la miseria e incorporarla a lo que es el México del centro y del norte como lugares de desarrollo y de crecimiento. Sí, pero para eso se necesita el respaldo social en esas zonas, que se vea el interés de apoyar proyectos como zonas económicas especiales, que es la industrialización de vastas zonas del país donde no hay nada, y que también se vea el respaldo a una reforma educativa que va a llevar a mejorar los niveles de calidad de la enseñanza. Sin respaldo social, sin movilización social, me parece que estirar la mano y que nos caiga del cielo, que nos mande el papá gobierno, eso no va a resultar. Así es, se nos termina el tiempo. Gracias, Pablo. Gracias por haber estado aquí con nosotros en México Confidencial.